Yo creo que la psiquiatría es de estas especialidades fallidas de la medicina. Bueno, me estuvieron mandando y etiquetando un montón en este video para que lo comente, así que voy a ello. En primer lugar, menciona que la psiquiatría es una especialidad fallida de la medicina. Yo estaba esperando argumentos, y lo que suelta después es que cualquiera que conozca cómo se ha generado la tradición psiquiátrica lo puede entender. Ok, entonces el que sabe, por defecto, tiene que entender la postura de esta persona. El tema es que, por ejemplo, yo estudié bastante psiquiatría y cómo se originó, y no estoy de acuerdo. Si nos basamos en el modelo del alienismo mental, que era lo que había en esa época, alienistas, y que de hecho se ve en Psicopatología 1, en la universidad donde tenés el plan de grado en psicología, la Universidad Nacional de La Plata, fue muy útil. Pinel, Esquirol, después Kraepelin, se siguen estudiando hasta nuestros días, y además la psiquiatría clásica, que empieza un poco posterior, pero está ahí, digo, en los inicios. Kraepelin, no existían, salvo el coral, me parece. Tendría que ver bien las fechas, pero no habían psicofármacos, no eran de uso común. Así que, y ahí vinieron excelentísimos aportes de grandes psiquiatras que se siguen estudiando todavía en el ámbito de la psicopatología. Así que cuando nació no la veo como especialidad fallida desde ningún punto de vista, más bien todo lo contrario, fue muy exitosa y muy importante. Las revoluciones en la psiquiatría, cada una de las que hubo, la cuarta relacionada a la síntesis de la clorpromacina, realmente revolucionó la vida hacia el interior de los psiquiátricos de ese momento, y a pesar de todo lo que se atribuye a día de hoy a los psiquiatras, estos han sido responsables de generar realmente grandes movimientos y cambios en el tratamiento que tenían antes las personas que padecían alguna condición mental. Me refiero a que antes las personas que padecían alguna condición mental eran tratados como poseídos o eran abordados por la iglesia. Bueno, hubo un cuerpo de médicos que empezó a interesarse por eso, y gracias a ello se trajo el padecimiento mental ya no a la esfera religiosa, sino a la esfera de la ciencia. Porque la psiquiatría tiene fundamento científico independientemente de lo que muchas personas intenten establecer. No tiene fundamento científico como tal, como tampoco lo tiene la neurología o la reumatología o los alergistas o tantas otras especialidades en medicina, que en realidad recurren a saberes, pero cuando hay que diagnosticar cosas o ver fenómenos atípicos, ahora lo voy a mencionar con más profundidad, bueno, no están 10 puntos, y aún así nadie duda de su veracidad. Sin embargo, en la psiquiatría sí, se sigue reforzando el estigma y toda esta cuestión que creo que es innecesaria, pero vamos a seguir comentando el video. Los psiquiatras son médicos, con una formación biomédica, que olvidan por completo el modelo biomédico para tratar la conducta de las personas. El tema es que esta persona, yo lo que entiendo es que considera a la conducta como algo que ocurre independientemente de lo neurobiológico. Lo considera como una variable secundaria, y las conductas tienen una explicación que nunca es neurobiológica. Y yo con eso sabrán que tengo conflicto, no porque pretenda explicar todo fenómeno comportamental desde lo biomédico o desde la biología, porque en realidad eso no es posible. De la misma forma que no es posible explicar la biología a partir de todos los fenómenos sociales. La especificidad disciplinar de las ciencias sociales y de las ciencias biológicas, por así decirlo, tiene que ver con que todavía, y nunca por supuesto se va a terminar de poder hacer esto, pero lo digo todavía como que se ha avanzado mucho en relación a eso, pero es una asíntota, nunca se va a alcanzar. Claro, todavía no se ha podido alcanzar a explicar todos los fenómenos sociales negativos, por ejemplo, de entorno en la biología. Ahora, sí sabemos, por condiciones experimentales creadas, que a una rata a la cual la privás de alimento o la privás de un montón de cuestiones, resulta que termina estando afectada. Digo, una rata separada abruptamente de su familia, o incluso otro tipo de animales que tienen un registro de quiénes son sus familiares en los estadios iniciales de la vida, bueno, tienen mayor cantidad de ADN metilado, y así podemos seguir indefinidamente con infinitos hallazgos de la psiconeurología en ese sentido. Entonces, es innegable los efectos que tienen en la constitución del sujeto las dinámicas vinculares, intrafamiliares y sociales, porque, en definitiva, el sistema nervioso es un reflejo de las condiciones sociales, económicas, materiales, culturales y todas las subdivisiones que se les ocurra hacer de la realidad, habidas y por haber. Ningún sistema nervioso puede ser independiente de las condiciones sociales, no existe. Porque eso es negar la neuroplasticidad. Y eso es algo que habitualmente escucho en quienes critican al cerebrocentrismo. Pero lo que ignoran es que el cerebro no es estático, no es una imagen, y las variables biológicas no se refieren exclusivamente a una molécula. ¿Por qué no se reducen exclusivamente a una molécula? Porque ni siquiera se sabe todo lo que es una molécula. A la serotonina se le siguen descubriendo funciones hasta el día de hoy. Después también entiendo que cuando ella intenta bajarle el precio a los psiquiatras, mencionando lo del modelo biomédico, porque en general cuando se habla de modelo biomédico nunca es a favor. En general tiende a ser muy en contra.
cuando intenta bajarles el precio y dice, bueno, no tiene formación en eso, tiene formación en el modelo biomédico, pero tratan de atender conducta que no se puede hacer desde el modelo biomédico. A ver, no sé bien qué entiendo por modelo biomédico, pero un haloperidol, una clozapina o un litio bien indicados te puedo asegurar que cambios conductuales van a generar en la percepción, en el pensamiento, en la organización mismo del pensamiento y en varias funciones ejecutivas y en la condición social también. Entonces, bueno, queda desmontado esto. ¿Sí? Porque cuando uno indica algo o introduce una sustancia que genera una serie de cambios en el sujeto, y ahora que mientras hablo pienso y digo, imagínense, ya la queta es legal, imagínense si en algún momento las farmacéuticas y la industria alimentaria dejan que la industria alimentaria es la industria farmacéutica 2.0, dejan de hacer sus maniobras y de repente, bueno, se corren a un lado y se aprueba definitivamente la silo para depresión resistente al tratamiento y otro tipo de compuestos que serían útiles en depresión unipolar no ansiosa, con una posología y prescripción adecuada, que es eso lo que hoy en día nos falta. Cuando se apruebe eso y efectivamente contemos también con un arsenal terapéutico más amplio, con menos efectos secundarios y posiblemente mucha mayor efectividad. Cuando eso ocurra, vamos a seguir negando la importancia de la psiquiatría y la injerencia de la psicofarmacología para explicar conductas tanto normales como lo que sea que ustedes entiendan como antagónico de eso, ¿no? Sigo, en definitiva. Esto de creer que solamente los psicólogos pueden trabajar sobre la conducta, yo en cierto punto considero que es hasta soberbio. Porque un trabajador social, un terapista ocupacional, un fonoaudiólogo, un acompañante terapéutico también va a generar efectos sobre la conducta. El mismo ambiente, por variables aleatorias no controlables, también puede generar cambios conductuales. El mismo sujeto pensando puede terminar teniendo cambios conductuales. Entonces, decir que solo un psicólogo tiene injerencia sobre la conducta, o insinuarlo al menos, me parece problemático. ¿Sí? Yo como psicólogo no ando creyendo que yo tengo la potestad de intervenir sobre algo. Bueno, creo que en general cualquiera que se lo atribuya un poco de trabajo sobre su propia psicología debería ser. Por eso también considero que es tan importante que los psicólogos tengan su propio espacio de supervisión y de análisis y trabajo psicológico personal también. Durante los años 90, la psiquiatría no estuvo a punto de desaparecer. Enfrentó crisis en su paradigma, como cualquier disciplina que avanza los tiene. Si una disciplina no tiene crisis en ningún momento o se tiene que replantear algunas cuestiones, bueno, quizás es porque no está avanzando, ¿no? Al psicoanálisis eso durante mucho tiempo le pasó. Así que creo que en definitiva tener crisis puede ser un momento de introducción de cambios. La psiquiatría los tuvo, no siempre fueron para bien. Y de hecho, en el video donde analizo a un sujeto que iba presentando una misma sintomatología fingida a distintos psiquiatras y los grabó con cámara oculta, y eso lo trató de presentar como una evidencia que desacreditaba a la psiquiatría, yo ya había citado, en ese mismo video cité al experimento de Rosenhan, donde se había hecho algo similar. Y fruto de ello, también se introdujo una especie de crisis que obligó a reformular ciertos estándares y de ahí salió posteriormente el DSM-3. Pero si uno piensa que cuando una disciplina se replantea cosas es porque está a punto de desaparecer, es porque no entiende cómo funcionan los modelos en ciencia. Y además dice que en la década de los 90 fue por la aparatología nueva que hay para medir la función cerebral y como que eso iba a ser potestad solo de los neurólogos. Hay un montón de derivaciones que hacen neurólogos a psiquiatras teniendo en consideración justamente variables cerebrales y no cerebrales, porque las no cerebrales también son cerebrales, solo que todavía no las pudieron medir. Solo esa es la única diferencia. Pero el psiquiatra ya lo puede alcanzar mediante dianas moleculares, por eso la palabra psicofarmacología tiene la palabra psico al principio. Por eso cuando a mí me preguntan y me dicen, ¿pero cómo hablar de psicofarmacología si tenés una formación de grado de psicólogo? Bueno, como formación de grado de psicólogo también tuve psicopatología, y es cierto, la formación per se sobre dianas moleculares o funcionamiento neuroendocrino general puede hacerse insuficiente, pero si uno estudia, también puede comprender. De la misma forma que un psiquiatra, si se pone a estudiar psicoterapia o psicopatología, puede entender. Pero es cuestión de como profesional seguirse formando, seguir aprendiendo, ya teniendo una base sólida, sea el psiquiatra dentro del campo de la medicina o sea el psicólogo dentro del campo de la psicología, que son divisiones disciplinares, insisto, artificiales. Bien, después critica a la formación que tienen los psiquiatras dentro de la carrera de medicina en psicología. Bueno, indudablemente los psiquiatras también podrían hacer críticas similares a la formación que tenemos sobre psiconeurobiología en la carrera de psicología. Pero es que justamente se trata de la orientación con la que va a salir cada uno de los profesionales. No es una cuestión de que un déficit per se en la formación. No se puede ver todo en la carrera de grado. Menciona que aquellos psiquiatras que daban más importancia al tema psicológico que al médico acababan siendo psicoanalistas. Y ella hace una expresión como de desagrado ante eso, ¿no? Está bien, todos tienen derecho a tener sus opiniones. Pero también hay que decirlo. Todos los psiquiatras que conocí que eran psicoanalistas eran excelentes psiquiatras y excelentes psicoanalistas.
Así que ahí también habría que preguntarse. De hecho, en la Universidad Nacional de La Plata hay una persona que es extremadamente destacada en el campo, a quien respeto, admiro muchísimo, hasta el día de hoy lo voy a hacer toda la vida, que es docente de psicopatología 1 y que es justamente médico, psiquiatra y psicoanalista. Un gran lector de los psiquiatras de la psiquiatría clásica y con un conocimiento en psicopatología envidiable, que creo que pocas personas en el mundo además deben tener, incluido yo, No hay forma de salvar la psiquiatría como medicina, como disciplina, siendo que fue ella la que introdujo la idea de que era una disciplina fallida. Pero hay que salvarla de qué. No hay que salvarla de nada a la psiquiatría. En todo caso puede seguir mejorando, pero nunca hicieron tanta falta profesionales y psiquiatras como hoy. Esto dice que la psiquiatría es una disciplina sin fundamento. Me gustaría saber a qué fundamento se intenta apelar. La reumatología, el campo de la alergia en medicina, hay un montón. Miren, yo mientras escuchaba el video había anotado así cosas que se me veían en el aire, ¿no? Todas cuestiones que no tienen un abordaje claro por parte del cuerpo médico. Es más, los consultorios de psicoanalistas están repletos de personas que no encontraron respuestas en el campo de la medicina, no en la psiquiatría, sino en el campo de otras profesiones, de otras especialidades médicas, sea dermatología, reumatología, neurología. Fíjense todos estos cuadros, ¿no? Que tienen un abordaje que no tiene un fundamento claro, ¿no? La migraña, la fibromialgia, todos los cuadros idiopáticos había y por haber, que hay un montón en el campo de la medicina que no tiene explicación alguna. La vejiga hiperactiva, el síndrome de Tourette, enfermedades autoinmunes, un montón, que se despiertan en cierto momento que no tiene ningún sentido. Enfermedades cuyos anticuerpos, autoinmunes hablo, cuyos anticuerpos aparecen posteriormente a tener la sintomatología. Bueno, dentro de la dermatología misma, por favor, la cantidad de brotes, sarpullidos de origen inexplicable que hay, el síndrome de fatiga crónica, todas cosas que se me venían mientras... Un ejercicio me tomó menos de 3 minutos situar todo esto. Y estoy seguro que cualquier persona que esté escuchando este video puede situar 35 diagnósticos más en medicina que evidentemente no tienen un fundamento biológico claro. Sí, en algún caso se indicará un corticoide, en otro caso se indicará un antihistamínico, en algún otro caso se indicará un antidepresivo dual, no lo sé, para la migraña, por ejemplo, o la fibromialgia, pero son todos inespecíficos, ¿no? Ahora para la migraña hay familias de fármacos mucho mejores, hay que decirlo, pero todo sigue siendo de difícil abordaje, ¿no? Y la medicina no tiene respuesta ni fundamento claro para un montón de cuestiones que aborda. Insisto, la reumatología, por ejemplo, ¿no? Bueno, con esto no tengo mucho más para agregar al respecto.